2024 en la Senda Antigua. Julio 12, 13 y 14. Se acerca el CAP Puerto Rico, 12, 13 y 14 de julio. Comenzamos viernes a las 5:30 de la tarde, sábado a las 8:30 de la mañana y gran cierre el domingo. Mire, esto es para todos, sobre todo si usted es un líder, un pastor. Traiga a su iglesia, no tenga temor de nada. Se le van a dar herramientas, va a ser una palabra, un refrigerio de Dios que viene para su vida. Es completamente libre de costo. Estamos invitando al pueblo que pueda y que sepa hacerlo, que se inscriba a través del QR que aparece ahora en pantalla. Pero no es menos cierto que usted puede llegar y no hay ningún problema. Pero nos gustaría, pues, para estar preparados para recibirle, que como es gratis, completamente, repito, libre de costo, gracias a nuestros presentadores y auspiciadores que han tenido a bien apoyarnos para que esta actividad ya por casi 3 años se puede hacer completamente libre de costo. Así que la gloria es para Dios y el gozo va a ser para usted. Le esperamos en CAP Puerto Rico, arraigados y confiados en el Señor. Adelante. CAP 2024. Estás aquí.
Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Alguien recibe el milagro del Señor. Vamos, alguien recibe un milagro de parte del Señor. Con mi fe, vamos, alguien con su fe alcanza ese milagro en esta noche. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo invito, vamos a comenzar a orar colectivamente, pero antes quiero que, si usted no ha saludado al que está a su lado, extienda su mano en el nombre del Señor, saluda a alguien, déjele saber que Dios es bueno, es poderoso, es grande. Dile: el milagro tuyo lo veo, algo Dios está haciendo en esta noche a tu favor, a mi favor. Así que es hermoso lo que estamos experimentando. Y mientras los hermanos aquí presencialmente los saludamos, envío un saludo a todos los que están a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Qué bendición tenerles en esta hora, qué bendición que están ahí conectados. Hay un número que puedes marcar en cualquier momento: 787-730-5880. Para nosotros es una gran bendición que estés ahí. Puedas compartir también esta celebración de lunes de oración. Hay una palabra que está reservada para usted y también para tu familia. Te bendigo. Creo que es la noche también que hizo el Señor. Por lo tanto, nos gozamos. Alguien da un grito de victoria. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor. Igualmente, si por alguna razón tienes dificultad conectándote a través del teléfono, puedes comunicarte con nosotros ahí en textos, en los comentarios de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Qué bendición tenerte. Si estás en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, es lunes de oración en la senda antigua. Pastora Victoria Cintrón, pase por aquí. Vamos a orar, vamos a cubrir los pastores, los líderes, los pastores que están bajo cobertura, por supuesto, nuestros padres espirituales igualmente. Sea bendecida, iglesia. Levante un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay otro mejor lugar. Dile al que está a tu lado: no hay otro mejor lugar donde tú y yo podamos estar esta noche que en su casa. Aquí venimos a recobrar fuerzas nuevas, a orar, pero también a recibir de parte del Señor. Así que vamos a ponernos en común acuerdo en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias primeramente por esa nueva misericordia que tú renovaste sobre nosotros en esta mañana, Señor. Gracias porque nos cuidaste todo el día de hoy y hemos podido llegar a tu casa, Señor, para adorarte, para honrarte, para bendecirte. En esta hora, juntamente con mis hermanos en la fe, Señor, te presentamos nuestros apóstoles, Señor, sus familias. Padre, declaramos salud y vida sobre sus cuerpos. Declaramos, Padre, que tú estás con ellos como poderoso gigante, guiando cada paso, Señor, cada decisión. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque son ejemplo, porque para este tiempo, Señor, tú lo has establecido en este lugar, Señor. Gracias porque son de bendición a las naciones, porque tú le has dado el privilegio, Señor, de predicar tu palabra. Yo los cubro, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Declaro nuevas fuerzas, Señor. Declaro nuevo vigor, Señor. Que tú, Señor, los sigues llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Señor, que eres tú el que aumentas y desarrollas su fe cada día. Señor, que eres tú cumpliendo cada promesa, rodeándolos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú envías tus ángeles cubriendo sus vidas, Señor, a todo lugar que ellos van. Padre, eres tú cumpliendo cada petición y anhelo del corazón de cada uno de ellos. Padre, y hacemos extensiva esta oración a sus familias, aquellos que están fuera del país, aquellos que están aquí en Puerto Rico. Padre, que de igual forma tú los cubres, Señor. Sobre ellos también hay promesas, hay palabra. Y te damos gracias por ellos, Señor, de igual manera. Señor, sigue colocando en ellos esa unción, esa revelación, Señor, para que pueda ser impartida al pueblo. Señor, cancelamos todo aquello que trate de levantarse, todo plan del enemigo, toda maquinación en contra de sus vidas, Señor. Declaramos que están cercados por ti, Señor, y que ningún arma forjada contra ellos prosperará.
gloria y honra de tu nombre, Señor. Que tú sigues, Señor, dándolos a conocer, Padre, por lo que ellos cargan de parte de ti, Señor. Declaramos, Señor, que tú sigues extendiendo las estacas, que tú sigues, Señor, abriendo surcos a través de ellos, Señor. Que tú te llevas cada preocupación, Padre, en el nombre de Jesús. Así también te presentamos la pastoral, Señor, de nuestro Puerto Rico, los pastores que están bajo esta cobertura, Señor. También enviamos palabras de bendición, palabra de restauración, Señor, que eres tú el que sigues con ellos, dirigiéndolos, haciendo, Señor, Padre, dirigiéndolos en todo tiempo y en todo momento, dirigiendo cada decisión, dirigiendo cada paso. Padre, aquellos que están a punto de tomar una decisión, Señor, que seas tú tomando el control de todo, Señor. Padre, tú restaurando cada familia de los hombres y mujeres que tú has escogido para este tiempo. Gracias por ellos, Señor, porque han permanecido fiel creyendo lo que tú has hablado, porque han permanecido fiel creyendo cada palabra, Señor. Padre, porque han permanecido fiel haciendo tu voluntad, Señor. Y te doy gracias por ellos, por su familia de igual forma. Que cada palabra que tú has hablado venga a cumplimiento, Señor. Que tú lo sigas usando para hacer milagros, maravillas y prodigios. Padre, que tú cuides su corazón, que tú cuides sus emociones, que tú cuides sus mentes, Señor, que puedan permanecer firmes, fundamentados en tu palabra, Señor, en y fuera de tiempo, que puedan seguir siendo instrumentos, Señor, a la distancia, para seguir bendiciendo, Señor, las vidas. Te damos gracias, Padre, por los hombres y mujeres que han permanecido fiel, que han permanecido leales a ti, Señor, Padre, que no han retrocedido, no empecé a las situaciones difíciles. Padre, yo envío una palabra de fortaleza, yo envío una palabra de fuerzas nuevas, yo envío una palabra de bendición. Yo declaro cielos abiertos, Señor. Yo declaro que la manifestación de tu Espíritu Santo sigue, Señor, descendiendo sobre cada uno de ellos, Señor. Yo declaro, Padre, que donde quiera que ellos van, Padre, tú vas con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que tú sigues siendo lo primero, Señor, en su vida, y que todo lo que ellos necesitan, Padre, tú se los vas a añadir, Señor. Padre, declaramos, Señor, tiempo nuevo, Señor. Declaramos tiempo nuevo, Señor. Declaramos, Padre, tiempo nuevo, Padre, que tú traes los recursos, Señor, que cada uno necesita. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Tú eres el que provee. Tú eres nuestra provisión, Señor. Y aquellos que estén atravesando en esta noche, Padre, algún momento difícil, alguna crisis, Padre, enviamos esa palabra de bendición. Tú sigues siendo el mismo Dios. En ti no hay sombra de variación, Señor, y lo que tú hablas, tú lo cumples, porque tú no mientes ni te arrepientes. Señor, enviamos palabra de consuelo, Señor, porque tú estableces y nos enseñas que, Señor, tú eres nuestro amparo y fortaleza en los momentos de angustia, Padre, y declaramos que tú cubres a nuestra isla. Tú cubres a nuestra isla, Señor. Tú cubres a la pastoral de nuestro Puerto Rico. Tú cubres a los pastores fuera de ella, Señor. Padre, que tu misericordia los arrope, los alcance, Señor. Padre, gracias. Gracias por escogernos para hacer tu trabajo. Que podamos caminar en tu voluntad y no en la nuestra. Que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. Que podamos permanecer firmes, arraigados, establecidos en tu palabra. Y aunque se levante la tormenta, aunque se levante la tempestad, Padre, vamos a permanecer creyendo. Porque tú has prometido estar con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por el privilegio de amarnos, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a dar su vida por amor a nosotros. Estamos agradecidos de ti, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Y si usted lo cree conmigo, dice un fuerte, sea más que bendecida, iglesia. En
los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, que mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra, que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, huecos se abren las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, huecos
Aleluya. ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios en este lugar? Aquí hay ángeles que están bajando y subiendo. ¿Cuántos lo creen? Y cuando la presencia de Dios está en un lugar es que suceden milagros, maravillas, prodigios. Hay liberación, hay restauración. Todo se transforma. El llanto se convierte en gozo, la tristeza en alegría. Porque la presencia de Dios todo lo cambia. Diga conmigo, todo lo cambia. Por eso cuando Jesús llegaba a algún lugar es que todo tenía que cambiar. No había algo que no se produciera cuando Jesús llegaba a algún lugar. Y yo sé que Dios está en este lugar. Aleluya. Yo le voy a pedir a la pastora Elizabeth que pase por aquí para que ella nos dirija en oración para orar por las familias, por los matrimonios. Hay muchas familias que están atravesando en este momento dolor, pérdidas, frustraciones. Muchas familias que están atravesando momentos difíciles. Pastora, y vamos a unirnos en oración para que Dios intervenga en el nombre de Jesús. Como que somos una sola familia. El dolor tuyo es mi dolor para llevarlo a Cristo y declarar la palabra. Y tu alegría también es mi alegría para celebrarla juntos. Así que como un solo cuerpo vamos a orar. Hay personas enfermas, algunas convaleciendo en sus hogares. Gladys, Alex, que está en franca recuperación. Vamos a orar por fortaleza. Hay muchas familias en luto también porque diferentes jóvenes han tenido accidentes desastrosos en esta semana pasada en las carreteras de nuestro país. Ha sido increíble, ¿verdad? Y no hay, o sea, no hay manera de explicar cómo pueden estarse sintiendo. Y si algunos de ellos son creyentes y se fueron con el Señor, porque la niña universitaria le había verbalizado a su mamá: tuve un sueño donde me fui con el Señor. Y la mamá: mira, nena, pero ella había adelantado, pero estaba bien con el Señor. Mas sin embargo, en estos días estuvo, y me tomo este minutito nada más, viendo el testimonio de una niña en una iglesia americana donde tuvo un accidente desastroso. Y ella decía: no lloré por el auto, no lloré por las heridas que tenía, porque estaba viva después de que el carro se desbarató. Era que yo no estaba lista. Y ella se derramaba en lágrimas porque decía: yo no estaba lista, si me hubiera muerto no estaba lista. Y no sabemos, pero vamos a enviar una palabra de consuelo, de fortaleza. Vamos a enviar una palabra de salud. Vamos a enviar la palabra, esa palabra maravillosa que no torna atrás vacía. Esa palabra que va y hace aquello para la cual lo enviamos y regresa prosperada. ¿Cómo es prosperada? Con el testimonio de lo que Dios está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Llegamos a tu presencia en acción de gracia, porque tú eres el único Dios que escucha la oración del pueblo y el único Dios que puede responderla. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús pedimos todas las cosas. Y dice tu palabra que si creemos en ese nombre te pedimos, tú lo haces todo. Oh Padre, porque te pedimos tu palabra, oramos tu palabra, declaramos tu palabra, enviamos tu palabra. No hay nada como tu palabra para restaurar, para levantar. No hay nada como tu palabra para fortalecer, para sanar, Señor. Por eso en esta hora, como un solo cuerpo, una sola familia en la fe, Señor, enviamos una palabra de fortaleza a las vidas, a las familias que están pasando por momentos de tribulación, por momentos de prueba. Señor, que la fe no les falte, que la fe no les falte, Señor. Oh Padre, como tú le dijiste a Pedro, estoy orando para que la fe no te falte. Así mismo, Señor, oramos para que la fe se fortalezca, para que tu palabra, la que ha sido sembrada en esos corazones, salga desde lo profundo de su interior. La palabra que han escuchado, la palabra de la cual se han alimentado en los altares, Señor, en este momento cobre vida en sus corazones y les infunda ánimo, les infunda fortaleza, les infunda, Señor, esperanza. Ahora mismo enviamos tu palabra de fortaleza a tantas familias afectadas, Señor, por el dolor. Solamente tú puedes consolarlo. Nuestro cuerpo, Señor, solamente alcanza a declarar tu palabra, pero tu espíritu puede llegar a esos hogares, oh Señor, y
pasearte en medio de esos hogares, oh Señor, y establecerse tu paz en esos hogares, Padre. Oh Señor, yo te pido por nuestros hermanos que están convaleciendo, Señor, de diferentes operaciones, enfermedades. Enviamos tu palabra de salud. No hay enfermedad que pueda mantenerse en los cuerpos. Declaramos, Señor, ilegal la enfermedad, y ahora mismo declaramos restauración en esos cuerpos. Gracias por el milagro en la vida de Ale. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con la Gladys, Padre. Gracias por los milagros de sanidad que ya han ocurrido, oh Padre, y los que vienen de camino para seguir glorificando tu nombre. Señor, enviamos tu palabra. Esa palabra tuya que es poderosa para levantar, Señor, del lecho de enfermedad. Declaramos, Señor, que la muerte no tiene parte con ninguno de tus hijos, Señor amado. Nadie se va a ir antes de que cumpla con su asignación, Señor. Nos rehusamos, Padre, a que alguien que no haya terminado su asignación se vaya de la tierra, Señor. Por eso reprendemos la muerte. No tiene parte con tus hijos, Señor. Y te damos las gracias, Dios mío. Fortalece a tu iglesia, Padre. Fortalece a los que están pasando por momentos de tribulación, Señor. Oh Padre, todo espíritu depresivo yo lo ato en el nombre de Jesús. Oh Padre, que puedan creer que tus promesas son fieles y verdaderas, y descansar en ti, abandonarse, Señor, en tus brazos, y creer que tú tienes la última palabra, que tú tienes solución para todo, Padre. Ayúdanos a seguir creyendo en ti, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo en ti, Señor. Que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, esa palabra tuya, Señor, que discierne entre el alma y el espíritu, que esa palabra nos sostenga siempre. Así lo declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y lo creemos. Y usted grita conmigo: amén. Amén, amén, amén. Hay una cobertura sobre el pueblo de Dios. Hemos escogido la mejor parte, Señor. Y te decimos que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor amado. Y te decimos una vez más que somos tuyos, te pertenecemos, separados para buenas obras. Somos el pueblo de Dios. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Le pertenecemos a Dios y echamos fuera todo rastro de temor que quede. Echamos fuera todo rastro de rebelión. Echamos fuera todo rastro de inseguridad, porque la palabra dice que tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Por eso te decimos una vez más, Señor, nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti.
propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyo somos, tuyo somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor que amamos, Jesús. Cumple aquí, cumple aquí. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyo somos, tuyo somos, tuyo somos, tuyo somos, tuyo somos, tuyo somos, tuyo somos. Aleluya. ¿Cuántos pueden declarar que le pertenecemos al Señor? Aleluya. Nos fuimos comprados a precio de sangre en aquella cruz. Le pertenecemos al Señor y le damos gloria al Señor por eso. Vamos a continuar con las oraciones. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Olguita que pase por aquí, porque yo no sé usted, pero afuera hay vidas que están batallando por conocer a Jesús. Hay vidas, recuerde que esto es una guerra espiritual. Y hay vidas que todos los días batallan con venir a los pies de Cristo. Y nosotros en esta hora, Olguita, nos vamos a parar en la brecha. Porque y hijos que tienen que volver a la casa, familias que tienen que volver a la casa. Y Amén. una iglesia parada en la brecha, en el poder del acuerdo, puede mucho. Así que, hermana Olguita, dirígenos en esta poderosa oración. Cómo no, Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Padre, hemos venido aquí, Señor, porque sabemos que la oración tiene poder. Vemos milagros, vemos liberaciones, vemos sanidades. Y yo te doy gracias, Señor, porque en este común acuerdo nosotros ahora reclamamos todas las almas, Señor, que desde su niñez tienen un llamado. Tal vez estén apartados, Señor, como tú siempre me dices que son más los apartados que los inconversos. Pero ahora vamos, Señor, al trono de la gracia y reclamamos todas esas almas, Señor, que están perdidas, que están confundidas, que tal vez están perturbadas, tal vez están dolidas, porque también las hay dolidas, Señor. Tal vez tienen dolor en su alma, en su corazón y no saben cómo regresar. Como el hijo pródigo, Señor, nosotros declaramos que caen en sí, que viene ese de repente tuyo, Padre, ese de repente tuyo que donde quiera que estén, Señor, ahora, ahora enviamos la palabra, Señor, como el centurión que sabía que tú no tenías que llegar allí, pero si solamente enviamos
enviabas la palabra y ahora enviamos esa palabra y reclamamos, Señor, esas almas en esta hora en el común acuerdo, Señor. Tus hijos regresan a la casa, Señor. Oh, tus hijas regresan a la casa, Señor. Aquellos que tal vez están confundidos ahora, Señor, viene ese de repente tuyo, Padre, y derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llevamos esas mentes cautivas, las llevamos cautivas a la obediencia de Cristo, Padre. En esta hora, Padre, reclamamos esas almas, milagros y prodigios y maravillas, Señor. Ahora reclamamos tu promesa, porque escrito está, Padre. Oh, gracias, Padre. En el común acuerdo nos hemos parado en la brecha, Padre, sabiendo que hay milagros y prodigios y maravillas ahora ocurriendo en este momento, en este instante, en este segundo, Padre. Oh, Rabasharabakamasherebekaya. Oh, Ribaikamasaya. Y Rabababai. Ahora, Padre, ahora, Padre, tráelos, Padre, del norte, del sur, del este, del oeste, tráelos, Padre, sedúcelos, como seducías a Jeremías, con cuerdas de amor, envuélvelos, Padre, en esta hora, en tu presencia, enviamos la palabra, en el nombre tuyo, Jesús, amén y amén. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Padre. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Oh, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Se está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Se está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Por ti, por mí está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de ver.
estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va de frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Adora a tu Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Digno eres, Señor. Alaba a Dios. 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 Alaba, adora al Señor. Exalta al Señor. Alaba a tu Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Cuando hay un pueblo que le adora, cuando hay un pueblo que le exalta, yo no sé si tú puedes levantar tus manos y continuar adorando al Señor. Es que cuando el pueblo del Señor le alaba, cosas suceden. Es que cuando el pueblo de Dios le adora, algo sucede. Es que cuando le adoramos al que toda gloria y honra se merece, es que algo comienza a suceder. Es que la atmósfera comienza a cambiar. Es que el cansancio se va, el desánimo se va, todo problema se va, porque en medio de la adoración del pueblo cosas suceden. Hay sanidades, hay liberación, hay restauración. Cuando hay un pueblo que le adora, cuando hay un pueblo que reconoce que Él es merecedor de toda mi alabanza, cuando hay un pueblo que reconoce que si no fuera por Él donde yo estuviera, que no importa la situación difícil. Cuando yo le alabo, cuando yo le alabo, cuando yo le adoro, cuando yo le exalto, es que algo tiene que suceder. Cuando yo le alabo en espíritu y en verdad, algo tiene que suceder. Hay algo que entra dentro de ti, en tu espíritu, y comienza a resurgir y comienza a nacer tu adoración. Aleluya. Por eso era que Pablo y Silas, en aquel momento difícil, lo que hicieron fue adorar. Y la adoración provocó que las cadenas se rompieran. La adoración provoca que el problema tú lo veas diferente. La adoración provoca que tu escenario cambie. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el privilegio de adorarte, Señor. Gracias, Señor. Yo le voy a pedir a Maritere que pase por aquí en esta hora. Y vamos a orar por la unidad. El cuerpo de Cristo necesita en este tiempo estar unido como nunca antes. El gobierno necesita estar unido, porque donde haya unidad no hay espacio para que el enemigo pueda entrar y traer división. Por eso es que necesitamos orar por la unidad. Así que Maritere, dirígenos en esta oración. Bendito sea tu nombre, Señor, en cuya presencia nos encontramos.
Qué linda tu presencia, Señor. Oh, qué linda tu presencia, Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, adore, hermano, adore, porque hay una presencia tan hermosa. Vamos a orar, pero dele gracias al Señor. Qué hermosa su presencia. Gracias, Señor, porque te estás paseando en medio de nosotros, Padre, gracias. Y en esta comunión vamos a interceder y vamos a pararnos en la brecha por la unidad del cuerpo. Y cuando uno medita en la unidad del cuerpo, no significa que pensamos iguales. La unidad es la capacidad que tenemos de caminar juntos a pesar de no pensar igual. Es la capacidad de respetarnos aún en las diferencias de criterio. Es la capacidad de nosotros unirnos en lo que establece la palabra. No pensamos igual, no tenemos quizás el mismo llamado, pero tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma palabra, el mismo bautismo. Por lo tanto, a nosotros nos unen cosas mayores que los criterios que podemos tener. Por eso en esta hora, Padre, clamamos para que todo lo que pretende dividir la iglesia, todo lo que pretende hacernos mirar a puntos diferentes, cuando tu palabra nos dice que mantengamos la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, porque mientras miramos a aquel que nos llamó, aquel que nos redimió, aquel que nos ha hecho acepto delante del Padre, no importa en cuánto podamos diferir, tenemos que coincidir, que Él nos une, que Él fue quien nos limpió, que Él es el que nos da propósito, que Él es el que nos dirige. Por tanto, no importa cuán diferente sea lo que pensamos, es que por el poder de su sangre, es que por el poder de ese sacrificio, ahí estamos unidos. Y cuando nosotros meditamos en la palabra, ay, qué lindo, Señor. Yo siento una presencia tan hermosa esta noche, algo tan particular. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por el cuidado que tú estás teniendo de nosotros, Padre. Y en esta hora declaro por el poder de tu palabra que comenzamos a entender y a caminar en el respeto, el respetarnos aún cuando podamos diferir, el amarnos aún cuando podamos diferir, el caminar juntos aún cuando podamos diferir. Y ahí comienza a manifestarse la unidad del cuerpo. Gracias, Espíritu Santo, porque en esta hora declaro que quedan quebrantados y rotos los propósitos y las agendas de las tinieblas que pretende traer división, que pretende traer contienda, que pretende mantenernos separados. En esta hora, por el poder de tu palabra, quedan atados, cancelados y destruidos en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro una vez más, sé que lo estoy repitiendo, pero es adrede. Declaro una vez más que entendemos que la unidad es caminar por encima, es respetar las diferencias que podemos tener y caminar consciente de aquellas cosas que nos unen para la gloria y la honra del Señor. Amén, amén y amén. Levante un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es que hay una presencia tan hermosa. Gracias, mi Rey. A ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme
ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas en el poder de tu amor. Levántate, pueblo, como las águilas, vamos. Y me levantaré como las águilas en el poder de tu amor. Díselo allá en la casa también. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar Recíbelas. nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas en el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. El amor que todo lo cubre, que todo lo puede. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Aleluya. La unción del Espíritu Santo se mueve con tanta libertad. Aleluya. Cuando no tenemos fuerza, Él da fuerza al que no tiene ninguna. Cuando clamamos a Él, Él responde. Aleluya. Porque cerca está Dios a los que invocan su nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y yo voy a pedir al pastor que pase por aquí. Venga, pastor, usted. Sí, usted. Tráigame puede buscar el micrófono, hermano, allí. Yo quiero agradecer a Dios. Hoy, mientras hablaba con nuestros pastores en Panamá, me decía cómo el mover de Dios está siendo tan fuerte. Y ayer la pastora Marisol, mi hija, bautizó 17. Dice, había como la temperatura 100 y pico, pero ellos allí, y un matrimonio, se quiso bautizar los dos en la bañerita que ellos tienen en el patio y cupieron los dos. Miren qué cosa.
Y otro se convirtió el miércoles y lo bautizaron ayer. Yo dije, gloria a Dios que aprendió, gloria a Dios. Y ese es nuestro anhelo. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Y tenemos que estar enfocados para que las almas se sigan salvando. Y yo quisiera que el pastor, el nombre completo, pastor. Franklin, para los que no me conocen, Señor Ajá. les bendiga a todos. Amén. Pastor Franklin Torres. Amén. Ellos son pastores en Tuabaja, pastora Jessica y él. Y siempre que pueden nos acompañan los lunes y damos gloria a Dios por eso. Y yo quiero que el pastor ore de una manera muy especial por la niñez y por la juventud. Hermano, mientras este fin de semana, allá en Nueva York se celebraba la parada, ¿verdad?, de Puerto Rico. Había otra parada que se estaba celebrando. Usted sabe dónde, ¿verdad? Y hay una imposición de querer establecer esta, ¿verdad? Y nosotros tenemos que salvaguardar nuestra niñez. Cada cual escoge su estilo de vida, ¿verdad? Le dará cuenta a Dios. Pero nuestros niños y nuestra juventud le pertenece a Cristo. Así que, pastor, ore por ellos. Claro que sí. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Y tenemos que hacer como dice Romanos 12:2. Necesitamos que nuestra mente sea renovada. Porque si nuestra mente es renovada a la mente de Cristo, nosotros vamos a tomar las decisiones correctas para poder enseñar a nuestra juventud, a nuestra niñez, el camino correcto. El Señor decía, dejar venir a mí los niños. Y yo no quiero simplemente orar, yo quiero que usted se una a mí. En un mismo sentir y en un mismo pensar. Porque en la unidad del Espíritu hay poder. Y si hay poder, yo sé que estos niños serán libres. Yo sé que las familias serán libertadas. Así que desde ahora, Señor Padre, te damos gloria primeramente a ti. Porque tú no rechazaste a los niños, sino que tú le dijiste, vengan a mí. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te allegues a cada familia. Porque si tú ordenas la casa, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes, conocerán el verdadero camino. Yo te pido, Dios, que tú te entrones en cada hogar de Puerto Rico. Que seas tú, Espíritu Santo, entronándote allí, cambiando las mentes, transformándolas para que ellos enseñen la verdad que eres tú. Que ellos te pongan a ti como el centro de su casa. Que ellos puedan entender que tú eres el gobierno que nosotros necesitamos en nuestros hogares para poder criar y enseñar por el camino de bien a nuestros hijos, Señor. Mira esta niñez, Señor. Yo te pido que tú hagas cerco, que tú pongas vallados de ángeles, Señor, alrededor de cada uno de ellos, Señor. Que tú levantes guardia alrededor de cada hogar, de cada escuela, de cada campamento, de cada actividad, Señor, que se haga para estos niños, Señor, para estos jóvenes. Que le podamos salir al encuentro y darle una palabra de amor, de esperanza, de fe. Ayúdanos, Señor, a que nos podamos sentir, que seamos luz en medio de las tinieblas. Que no le dejemos simplemente con juegos electrónicos, sino que podamos instruirlos en tu palabra. Danos la sabiduría, danos el entendimiento para poder, Señor, tener las herramientas, las estrategias para poder guiarlos por el camino del bien. Y ese camino eres tú. Porque la palabra me dice que nadie irá al Padre sino es a través de Cristo. Así que, Señor, yo te pido que tú renueves nuestra mente, que traigas estrategias, diseños únicos en ti, que sean creados en los cielos, pero desatados aquí en la tierra, para poder guiar a esta niñez y a esta juventud por ese camino lleno de la sabiduría tuya, Señor. En tus manos, Señor, ponga a cada generación que venga para que seas tú manifiesto en cada hogar. No solamente de Puerto Rico, sino de toda Latinoamérica, Señor, y de Estados Unidos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Pueden darle un aplauso al Señor, pueden sentarse un momentito. Ha estado tan maravilloso todo.
Y mientras meditaba en el día de hoy, le damos la bienvenida a todos los hermanos sobrevivientes de este fin de semana. Aleluya, el viernes estuvo espectacular. Tenemos una juventud de la cual tenemos que sentirnos sumamente bien orgullosos. Ellos corrieron con nuestros líderes, todo maravilloso. Y el sábado felicitamos a los hermanos que estuvieron en el Congreso de Niños. Y ayer ese cierre, yo digo que Remy predicó con unción y poder ayer. Él no podía predicar porque estaba llorando. Porque él dijo que la presencia que él sentía a través de nuestro niño, que es precioso, hermano, verdaderamente. Pero las palabras que dijo tocaron muy profundo el corazón y hubo conversiones y todo bien bonito. Pero yo quiero rápidamente compartir algo que Dios puso en mi corazón, y es que la bendición de Dios es tan excelsa, tan maravillosa. Y quisiera compartir de Segunda de Reyes. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y gracias, Jesús. Perdón, capítulo 6. Capítulo 6. Donde vemos que hay un requerimiento de los profetas, de la escuela de profetas de Eliseo, bien hermosa. Y él le dice, los muchachos le dicen, los profetas, esto está pequeño, tiene que haber expansión. Y en el reino, cuando hay expansión, no hay celo.